Muy buenas tardes para todos. Desde la Clínica de Oftalmología San Diego les damos una cordial bienvenida a ECOS, nuestro programa de educación continua en oftalmología y salud visual. Mi nombre es Ana María Castaño, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la clínica, y es para nosotros un placer tenerlos en esta jornada de formación. Hoy contamos con una invitada muy especial. Se trata de la doctora Natalia Restrepo Galeano. Ella es oftalmóloga y hace parte de nuestro equipo de especialistas de la Clínica de Oftalmología San Diego, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante, el glaucoma. Entonces, durante esta charla vamos a dejarles un link en el chat de la reunión para que puedan evaluar el contenido que hoy vamos a compartir con ustedes y también para que nos dejen sus datos y así puedan adquirir su certificado de asistencia, el cual les estaría llegando a través del correo electrónico que nos dejen en el link. Sin más preámbulos, recibamos a la doctora Natalia. Adelante, doctora, y una feliz tarde para todos. Buenas tardes a todos. Esta charla también va a quedar grabada en nuestra página de YouTube para que todos la puedan compartir más adelante con sus familiares. Hoy nos vamos a disponer a hablar sobre el glaucoma, que es una enfermedad muy común y que es una enfermedad que en algunos momentos podemos no tener tantos conocimientos sobre ella. Entonces, está abierto también el chat para que al final de la conferencia ustedes puedan hacer preguntas si les queda alguna duda o si tienen algún caso particular que preguntar. Entonces, el glaucoma siempre hay que tenerle mucho cuidado. Es una enfermedad que no conocemos mucho en el medio porque es una enfermedad que no se ha hablado mucho sobre ella, que es una enfermedad en la cual hay un daño en el nervio óptico, que el nervio óptico es el cablecito que lleva la información de la retina hasta el cerebro. Y como causa de ceguera se puede considerar como la segunda causa principal de ceguera después de las cataratas a nivel mundial. Entonces, ¿qué lo produce? ¿En qué consiste la enfermedad? Es un daño del nervio óptico, que el nervio óptico es el sistema o la función que tiene el nervio óptico es llevar la información que recoge la retina hasta el cerebro. Hay un defecto gradual del campo visual, quiere decir que entonces uno puede conservar la visión central, pero se va perdiendo progresivamente la parte periférica de la visión hasta que se compromete inclusive la visión central. Y el factor de riesgo más importante para que se desarrolle es que la presión dentro del ojo, la presión intraocular, se aumenta. Entonces vamos a ver acá un Para video entender cómo para que afecta a sus entendamos ojos el cómo glaucoma, es es el glaucoma. importante saber cómo ve el ojo. Los rayos de luz entran en el ojo a través de la córnea transparente, de la pupila y el cristalino. Estos rayos son enfocados en la retina, una capa de tejidos que cubre la parte posterior del ojo. El nervio óptico está conectado a la retina y está formado por fibras nerviosas. La retina envía señales. Entonces, ¿cómo funciona el sistema visual? Las imágenes llegan del medio externo. Este es un lente que se llama la córnea. Este es otro lente que se llama el cristalino. Las imágenes pasan a través de estos lentes que permiten enfocarlos en este otro órgano que se llama la retina, y la retina transmite esa información a través del nervio óptico. Entonces, ¿cómo se perciben las imágenes? A través de esta llegada hacia la retina y a través de la transmisión de esa imagen a través del nervio óptico hacia el cerebro. Entonces, lo que afecta principalmente el glaucoma es la transmisión de esa información porque el nervio óptico se va desgastando. Señales al cerebro a través del nervio óptico, donde son interpretadas como las imágenes que vemos. En un ojo sano, un líquido transparente llamado humor acuoso circula en la porción frontal del ojo. Para mantener una presión ocular sana y constante, el ojo produce continuamente una pequeña cantidad de humor acuoso y esa cantidad de líquido sale del ojo por un canal microscópico en el ángulo de drenaje llamado red trabecular. Entonces, en esta parte donde se drena el humor acuoso, que es el que se produce todos los días, aquí hay un daño en esa red trabecular, generalmente es hereditario, y ya vamos a ver otros dos tipos de clasificación de glaucoma. Entonces, cuando la presión intraocular en el ojo se sube porque esto está fallando, la presión intraocular hace que el nervio óptico se dañe. Entonces, lo que estamos diciendo, las imágenes llegan por acá, pasan por estos dos lentes que se llaman la córnea y el cristalino, llegan hacia la retina y se transmiten como información para poder llegar hasta el cerebro. Cuando hay daño
del nervio óptico por glaucoma, entonces esa transmisión se afecta. ¿Cuáles son entonces los principales hallazgos en glaucoma cuando uno hace los exámenes? Pues en un paciente normal uno tiene un campo visual bastante grande y cuando ya empieza el glaucoma, entonces uno empieza a perder progresivamente ese campo visual de forma periférica hasta que llega a un glaucoma muy avanzado en el cual les queda una isla central de visión. Estos glaucomas de medios avanzados son los que los pacientes empiezan a notar, que empiezan a ver que, por ejemplo, ya no son capaces de desplazarse adecuadamente, por ejemplo, para pasar una calle no tienen facilidad para ver los carros o las motos, en cambio esos glaucomas tempranos no producen ningún síntoma. ¿Por qué se produce el glaucoma? Entonces hay un daño en esta zona que generalmente es hereditario, y ese aumento de la presión del líquido, que se llama el humor acuoso, hace que el nervio se dañe, y aquí, como secundario a eso, se va aumentando el tamaño de una zona en el nervio óptico que se llama la excavación del nervio óptico. Entonces nosotros los oftalmólogos lo que evaluamos es tanto la presión intraocular como el tamaño de la excavación o el daño de ese nervio óptico. Entonces, vemos acá que una persona tiene su campo visual normal y se va perdiendo el campo visual periférico gradualmente hasta que va a quedar solamente una isla central de visión. Esta pérdida gradual del campo visual, la persona no la nota porque nosotros siempre estamos mirando los detalles con la zona central de visión, que es la que corresponde a la que recibe la retina en la zona de mejor visión, que se llama la mácula. Cuando uno, por ejemplo, le dicen, ve, mira, hay una cosa aquí al lado, mírala, entonces uno voltea la cara y mira otra vez con la parte central, entonces las personas por eso no se dan cuenta que están perdiendo el campo visual periférico. Entonces, los síntomas usualmente no los tienen, no porque yo tenga ardor, rasquiña, punzadas en el ojo, sensación de cuerpo extraño, porque tenga que cambiar la fórmula de las gafas, tengo glaucoma. Realmente el glaucoma, cuando se aumenta la presión, no produce síntomas, se está perdiendo este campo visual periférico. Y cuando ya produce disminución de la visión, como les estaba contando, ya el glaucoma está muy avanzado. El nervio óptico tiene componentes de neuronas. Esas neuronas que transmiten la información hasta el cerebro no tienen trasplante, entonces por eso es muy importante detectar glaucomas tempranamente. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo de pronto desarrollar glaucoma? Las personas mayores de 60 años, pero no porque yo tenga más de 60 años lo desarrollo, sino que usualmente hay un componente genético, o sea, dentro de mi familia hay una herencia de glaucoma y la enfermedad se va a desarrollar usualmente después de los 60 años. Pero es muy importante que entiendan que el glaucoma inicialmente puede manifestarse más tempranamente, aumento de la presión desde los 40, 45, y aún así no tener síntomas. Entonces, es muy importante que sepamos que hay mayor riesgo de glaucoma para los mayores de 60, pero puede empezar en otras personas tempranamente. Y usualmente hay un componente hereditario, o sea, preguntar en la familia si hay un antecedente de glaucoma es muy importante. Por eso, entonces, acá ponemos que los parientes de personas con glaucoma se deberían de revisar más tempranamente, y las personas de ascendencia africana usualmente desarrollan unos glaucomas más severos, entonces también tienen que considerar hacerse una revisión más oportuna. Los diabéticos, eh, por la diabetes se presentan muchas enfermedades en la retina y se pueden desarrollar otros hallazgos en la retina, y secundario a las complicaciones de la diabetes en la retina también se puede desarrollar glaucoma. Entonces, ese sería un glaucoma secundario. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Entonces, ya habíamos hablado, no es fácil que el paciente sienta síntomas en estadios tempranos, solamente se va a dar cuenta cuando hay un glaucoma avanzado que ya ha perdido mucho campo de visión y que está con dificultades para desplazarse y para hacer su vida normal, entonces el diagnóstico se debe hacer y yendo al especialista. ¿En qué consiste la presión intraocular? Entonces nosotros tenemos unos equipos que se llaman tonómetros, hay varios tipos de tonómetros, y la presión intraocular consiste en la presencia de ese líquido del humor acuoso dentro del ojo que hace una resistencia a estos equipos y nos la transmiten información que lo normal es que sea de 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando la presión está por encima de 21, 23, 25, 32, entonces nosotros consideramos que ese paciente tiene o hipertensión ocular o glaucoma, dependiendo de otros hallazgos que hagamos en el examen. Este es un equipo portátil que se llama iCare para tomar la presión intraocular en las personas de forma ambulatoria.
Cuando uno, por ejemplo, ya tiene un diagnóstico de glaucoma, uno podría mandarle esto al paciente para tener como cierto registro de la información de cuánto está la presión en su casa, pero son equipos que son muy costosos y que además se tienen que adaptar a un software para poder ver la información. Entonces, lo más oportuno es la consulta del especialista para tomar la presión intraocular y para la revisión completa. ¿Qué es esto de la gonioscopía? Vamos a hablar de dos tipos de glaucoma. Entonces, como referenciamos ahorita en el video, el líquido se drena por la retroauricular. Entonces, en esta partecita vamos a ver que cuando nosotros revisamos el ojo, aquí estamos viendo la unión de una estructura que se llama el iris, que es donde está la pupila en el centro. Y aquí, cuando nosotros ponemos ese lente, estamos viendo cuál es la unión entre el iris y la córnea. Cuando nosotros vemos esta estructura, podemos diagnosticar dos tipos de glaucoma. El glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo cerrado consiste en que esta distancia entre el iris y la córnea, que es lo que está por delante, está muy estrecho y necesita abrirse para poder que ese líquido llegue a esa recta auricular. El glaucoma de ángulo abierto, a pesar de que esa recta auricular está disponible para que el humor acuoso llegue a drenarse, los mecanismos genéticos hacen que ese drenaje no se vuelva efectivo y se pierda, entonces se aumenta la presión. ¿Qué otro examen hacemos? Un examen que se llama campo visual. Es un examen en el cual determinamos cómo el paciente tiene su visión, si la tiene normal, por ejemplo, vamos a ver un campo visual que no tiene ningún compromiso. Esta parte de acá se llama la mancha ciega que corresponde al nervio óptico, porque el nervio óptico transmite la información por las neuronas, pero el nervio óptico propiamente no. En esta otra fotografía vemos, por ejemplo, que hay un compromiso aquí en el campo visual superior, en el campo visual inferior. Esta persona está mirando en un parque a esta bicicleta, esta persona, pero no es capaz de ver los detalles de algunas partes del parque. Entonces, esa persona en el campo visual va a mostrar que tiene unas zonas de ennegrecimiento, oscurecimiento de los campos visuales que nosotros le llamamos escutones. Cuando un paciente tiene un glaucoma avanzado, que solamente es capaz de ver la zona central, que inclusive esa ya está muy comprometida, sus campos visuales están completamente oscurecidos. Ese es un examencito que si de pronto alguno lo ha hecho, es un examen en el cual le ponemos a fijar al fondo de una imagen que va apareciendo puntos gradualmente por todas partes, si la persona tiene alguna pérdida de esa capacidad de ver esos puntos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un campo visual normal y aquí tenemos un campo visual en el que hay un claro compromiso en la parte inferior y aquí en la parte inferior del campo visual por un glaucoma. Entonces vamos a ver acá un poquito para las instrucciones de los campos visuales, que si alguno de los que está conectado o va a ver esto posteriormente, le va a servir. Instrucciones al paciente. Vamos a medir tu campo visual central. Tienes que estar tranquila y pausada. Tienes que estar con una posición adecuada, pues si estuvieras mal colocada, la prueba saldría errónea. Siempre mirando el punto de fijación. Durante la prueba puedes parpadear normalmente, pero tienes que mirar fijamente el punto amarillo que aparece en el centro de la cúpula del campímetro. Aparecerán además otras luces de intensidad variable en diferentes partes de la pantalla. Debes apretar este pulsador cada vez que veas una luz. No verás todas las luces, sino aproximadamente la mitad de ellas, y algunas con muy poca intensidad. Si por alguna causa deseas parar la prueba, mantén apretado el pulsador y deja de presionarlo para continuar. Al acabar la prueba, oirás dos pitidos. Puedes relajarte y descansar. Entonces, es un examen que tiene cierta complejidad para la realización y consiste entonces en que el paciente va a estar en una máquina en la cual tiene que poner su mentón y su frente muy pegados y mirar al frente completamente, haciendo las pausas de parpadeo y cuando aparezca el estímulo luminoso, que es un punto que a veces son más nítidos, a veces son más tenues, en eso el equipo se encarga de calcular cada cuánto tiene que entregar esos estímulos más tenues o más nítidos. La información que nos va a aportar a nosotros es si el paciente está perdiendo o no está perdiendo campo visual. ¿Cómo hacerlo? Entonces, hacerlo descansado y ojalá utilizar un lubricante. Entonces, el día antes se recomienda al paciente que duerma bastante. Si, por ejemplo, tiene jornada de trabajo, que le programen una hora en la cual no esté muy cansado. No todas las veces va a mostrar luces, a veces se escuchan sonidos y a veces no se escuchan los puntos blancos que les mostramos en el video. Y lo importante, llevar las gafas, fórmula anterior de las gafas y los campos visuales anteriores para poder comparar. Es posible, como les mostraba en el video, que
presionando continuamente, el equipo se haga una pausa para descansar, parpadeando sin retirarse del equipo. ¿Qué otro examen mandamos nosotros? Un examen que se llama una tomografía óptica coherente, que no es como las tomografías que de pronto estamos más acostumbrados, que son radiografías en las cuales a uno lo meten en posición horizontal o acostado en un equipo que da rayos X, sino que este es un equipo en el cual se mide a través de una luz, se mide el grosor y la función de esas fibras nerviosas. Entonces, esta es una fotografía a color del nervio óptico. El nervio óptico entonces es redondo y en la parte central que les decía ahorita, que se llama la excavación, es la parte por donde salen las arterias de la retina. Entonces, esta es una fotografía y esta es una tomografía. Entonces, la tomografía nos va a mostrar en qué porción o en qué sitio del el nervio óptico se están perdiendo las fibras. Entonces, por ejemplo, esta curva aquí es normal, está en la parte verde, pero en esta parte donde se acerca a la zona amarilla, en esta parte donde se acerca a la zona roja, y en esta parte donde se acerca a la zona amarilla y roja, hay un deterioro de las fibras nerviosas. Y aquí, por ejemplo, el nervio óptico normalmente debería tener la excavación más o menos el diámetro del nervio, que es cuánto mide una esfera de un lado hacia el otro. La excavación debería ser más o menos del 50%, o sea, ocupar la mitad de ese tamaño del diámetro del nervio. Aquí vemos, por ejemplo, que aquí en este pedacito la excavación está muy cerca del borde, o sea, que está mirando. Entonces, en ese caso, esta persona tiene un daño del nervio óptico, posiblemente, dependiendo pues, como de los otros hallazgos, secundario al glaucoma. ¿Qué otro examen se hace? Un examen que se llama la paquimetría, en el cual a través de un aparato óptico o un equipo que utiliza ultrasonido se mide el grosor de la córnea. ¿Por qué es importante el grosor de la córnea, que es ese lente que les mencionábamos al principio que está por delante del iris? Porque todos los equipos para tomar la presión se toman en consideración ese grosor de la córnea. Si yo, por ejemplo, tengo un grosor de la córnea eh, más delgado del que es promedio de la gente, no es porque se me esté adelgazando, puedo tener antecedentes, por ejemplo, de cirugía refractiva, que adelgaza un poco la córnea, o tener una córnea delgada. Entonces el médico va a tener en cuenta ese resultado para saber cuánto corrige a lo que le está dando la presión intraocular en el consultorio, para saber si hay que modificar esos valores que nos dan de presión intraocular, que deberían ser normales entre 10 y 20. Si la paquimetría, que es el grosor de la córnea, es diferente al promedio, entonces se tienen que hacer unas correcciones en esa presión intraocular. La fotografía del nervio óptico, que la veíamos ahorita pues como referencia al lado de lo que nos muestra la tomografía. Las fotografías nos sirven a nosotros para hacer seguimiento. Entonces, por ejemplo, este es un nervio óptico que es normal, que se ve redondito, que en la parte central, como les estaba mencionando ahorita, que es de color más amarillo, no es color como tan salmón o rosadito como es acá afuera, donde están las fibras nerviosas. Aquí en esta parte no hay fibras nerviosas porque está la profundidad que se llama la excavación por donde salen las arterias. Si yo veo este nervio óptico y tengo esa fotografía y la puedo comparar en un año, en dos, en cinco, y veo que esta excavación del nervio óptico está cambiando y se está poniendo, por ejemplo, más grande en este borde, más grande en este borde y se están perdiendo esas fibras, eso es sugestivo de que un paciente tiene un daño del nervio óptico por la presión intraocular aumentada. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? No solamente entonces son estos exámenes, no solamente es el aumento de la presión, sino que es una suma de factores de riesgo, como por ejemplo los antecedentes familiares, que sea diabético, que tenga las córneas delgadas y por ejemplo la presión que nos esté dando en el ojo esté como en el límite. La presión intraocular es uno de los factores de riesgo, los daños que muestran y que son coincidentes con que ese nervio óptico se está afectando porque se están afectando los campos visuales o las fibras en la tomografía, y la progresión, o sea, la alteración tanto en las fotografías, en los campos visuales como en la tomografía de ese daño de esas fibras nerviosas. ¿Qué tratamientos tiene el glaucoma? Tiene múltiples tratamientos, en general se dividen en tres: medicamentos, láser o cirugía. Y realmente las indicaciones de cuál es el mejor tratamiento para cada persona son individualizados dependiendo del tipo de glaucoma, de la edad a la que se diagnostica, de la presión intraocular que tengan en el momento del diagnóstico, porque hay unas metas a las cuales se tiene que llegar
con esa presión para que la enfermedad no progrese y no se siga perdiendo más campo de visión y la enfermedad esté estable y no vaya a llevarse, no vaya a llegar a ceguera. Entonces, dependiendo de todo eso, nosotros los oftalmólogos decidimos si va a ser candidato a medicamentos, si va a ser candidato a láser y si va a ser candidato a cirugía. Ninguno de los tres, de las tres elecciones es mala. Y además de eso, también se deciden dependiendo de otras cosas. Si, por ejemplo, uno ve que el paciente es adherente a las gotas, que sabe echárselas y que además de eso, con la presión de base, o sea, con la que empezamos el diagnóstico, es probable que le sirvan los medicamentos en gotas, entonces se puede empezar con medicamentos. Entonces, el medicamento ideal es que vamos a alcanzar la meta con la menor reducción de la calidad de vida, o sea, que el paciente va a aplicarse las gotas y que el paciente va a ser adherente a ese tratamiento. Una sola gota a veces es suficiente, una sola vez al día, pero en algunos casos, dependiendo del grado de severidad de la enfermedad o de la presión que el paciente esté teniendo, entonces puede que requiera una mezcla de gotas y pueden combinarse en el mismo frasco. Hay frascos que tienen dos clases de medicamentos, tres o inclusive hasta cuatro, o combinar dos clases de frascos en las cuales se tienen varias clases de medicamentos, pero eso también depende, obviamente, como les estaba diciendo, de la presión que el paciente llegue, lo avanzado de la enfermedad, tiene unos objetivos diferentes dependiendo de cada caso. Entonces, ¿qué errores se conocen, pues, por ejemplo, para aplicarse las gotas que me dicen muchos los pacientes? ¿Será que me lo aplico bien? ¿Será que me está cayendo afuera? ¿Será que se está entrando en el ojo? Entonces, vamos a ver un video para poder aprender cómo aplicar las. Las gotas para los ojos contienen medicinas para tratar muchas condiciones de los ojos y ayudan a aliviar las molestias. Al principio será difícil aplicarse las gotas, pero con la práctica se hace más fácil. Para aplicarse las gotas adecuadamente, siga estos pasos. Lávese las manos siempre antes de aplicarse las gotas. Retire la tapa de la medicina de gotas para los ojos y no toque la punta del gotero. Recline la cabeza ligeramente hacia atrás. Con una mano jale el párpado inferior hacia afuera formando un bolsillo. Puede hacerlo jalando hacia abajo el párpado inferior con el dedo índice. Con la otra mano, coloque la punta del gotero directamente sobre este bolsillo. Mire hacia arriba y deje que la gota caiga en el bolsillo sin tocar el ojo o el párpado con la botella para prevenir contaminarla. Cierre los ojos, no pestañee y aplique presión en el punto donde los párpados se acercan a la nariz. Presione por 2 o 3 minutos o por el tiempo que le indique el oftalmólogo. Antes de abrir los ojos, y esto es muy importante, limpie con un pañuelito descartable las gotas y las lágrimas que no fueron absorbidas. Luego abra los ojos. Si tiene que usar más de un tipo de medicina para los ojos al mismo tiempo, espere de 3 a 5 minutos antes de usar la segunda gota. Si el oftalmólogo le receta gotas para los ojos o un ungüento, es importante que continúe usándolos exactamente como le indicó el médico. Es un video muy práctico en el que se muestra cómo es fácil que la gota caiga efectivamente dentro del ojo. Entonces se mira para arriba, mirando el ojo hacia más atrás. La gota no debe estar en contacto con las pestañas ni con el párpado. La gotica que sale acá se debe dejar caer en esta parte y el párpado de abajo se jala con los dedos en forma suave para hacer un bolsillo para que ahí caigan las gotas. En la parte del video mencionaban que uno debe dejar hundido acá el dedo en la unión como del párpado con la nariz. Eso se hace en algunos casos sí o sí, por ejemplo, para evitar que se absorba hacia la nariz y que de pronto tenga algún efecto adverso con algunos de los componentes de las gotas. Y dejarlo cerrados 2 minutos. En el caso de que, por ejemplo, la gota produzca ardor, eso va a disminuir el ardor y así de esa manera va a tolerar más fácil ese ardor. Y el exceso de gota que cae afuera, que muchas veces me lo preguntan, como que si cayó lo suficiente, lo que cae por fuera es lo que no necesitamos que se absorba, porque las gotas usualmente tienen un tamaño más grande que lo que cabe en el ojito, entonces podemos conservar la tranquilidad de lo que está cayendo al ojo, es suficiente para que se absorba y para que controle la enfermedad. Láser o cirugía. Entonces se utilizan en el caso de los que los medicamentos no logren bajar la presión o inclusive se puede utilizar el láser o la cirugía como tratamiento inicial dependiendo de si la presión del ojo está muy alta
O, por ejemplo, vemos que el paciente tiene dificultades para aplicarse las gotas porque tenga alguna enfermedad como Parkinson o porque tenga pobre soporte familiar donde no le puedan aplicar las gotas. O en el caso, por ejemplo, de que tenga algún efecto adverso a los medicamentos, como una inflamación ocular muy severa en la superficie del ojo, que la mayoría de los medicamentos que llamamos nosotros hipotensores, porque bajan la presión, pueden producir. Entonces, puede que sea una opción en estos casos. Con la cirugía se preserva la visión igual que con el láser y con las gotas, y esto de preservar la visión es lo más importante. Cuando uno tiene un glaucoma inicial, el paciente no ha notado que está perdiendo la visión, pero se tiene que preservar la visión, así sea tenga un glaucoma temprano, un glaucoma moderado, un glaucoma avanzado. ¿Cuál es la diferencia entre un glaucoma avanzado y un glaucoma temprano? Que el paciente usualmente no va a notar cambios en la visión. Lo que va a notar es que la visión que tiene, ya sea que está muy conservada porque tenga un glaucoma temprano o muy afectada porque tenga un glaucoma avanzado, no va a cambiar. Lo que estamos haciendo es que de ese momento del diagnóstico en adelante se preserve lo que tiene de visión. Hay una cirugía tradicional para glaucoma que se llama la cirugía trabeculectomía, en la cual se genera un bolsillo entre la zona donde se produce el líquido hacia la conjuntiva, que es la parte blanca del ojito, formando una ampolla, y se drena de manera diferente a la usual, que es por la red trabecular, eh, el líquido para que así se compense el drenaje y de esa manera la presión baja. Tiene un éxito de más o menos el 70-90%, es ambulatorio, o sea que el paciente no queda hospitalizado, puede producir dolor inicial porque la ampolla, mientras que está en la parte superior del ojito, que se hace en la parte superior de la conjuntiva, puede producir sensación de cuerpo extraño y requiere muchas revisiones para asegurarse de que la presión está siendo compensada. Entonces, esta es una demostración ya de otro tipo de tratamiento que es el láser. El láser se hace con la persona sentada en un equipo que tiene un láser adaptado. El oftalmólogo acá tiene un equipo en el cual gradúa los parámetros y a través de este láser con un lente puede hacer que, por ejemplo, en esa red trabecular estimularla o, por ejemplo, en el caso de los glaucomas de ángulo estrecho, abrir ese espacio entre el iris y la córnea para despejar ese espacio para poder abrirlo. En ese tipo de cirugías o el láser pentón se llaman iridotomías y para controlar la presión se llama trabeculoplastia. ¿Qué otro tipo de cirugías se hacen? Se hacen, por ejemplo, válvulas, colocación de válvulas, que es un dispositivo en el cual se coloca también debajo de la conjuntiva aquí cercano a la córnea y se lleva un tubo hacia la posición entre la córnea y el iris para que ese tubo sea el medio por el cual se drene ese líquido que está dentro retenido y que está aumentando la presión. Otros procesos diferentes son los procesos ciclodestructivos. En la parte del video donde se mostraba cómo se producía el líquido dentro del ojito, está detrás del iris ese ciclo de producción que se llama el cuerpo ciliar. Entonces se hace un procedimiento con láser en el cual se trata de alterar la producción de ese líquido en el cuerpo ciliar para que se disminuya la producción y así disminuir la presión intraocular. Hay complicaciones, obviamente, como en procedimientos quirúrgicos con el láser, como infección, sangrado, que la filtración a través de este tubo, a través de la trabeculectomía, que es la otra cirugía más común, se presente mayor cantidad de filtración y que haya que controlar que se baje la presión, inflamación que se llama uveitis, producción de cataratas, que la presión esté más alta o más baja de lo que se desea, y otras complicaciones que nosotros los oftalmólogos sabemos manejar. Entonces, ¿cuál es el miedo asociado más al glaucoma? El glaucoma no lo había mencionado hasta ahora, pero el glaucoma no es un cáncer. El glaucoma es una enfermedad en la cual se aumenta la presión del líquido dentro del ojo que lleva a que si no está controlado, si no está diagnosticado, si no estoy yendo a tiempo donde el oftalmólogo, sí me puede llevar la ceguera. Entonces, por eso una de las cosas que hablamos en las primeras diapositivas es que es una enfermedad prevenible, que es la segunda causa de ceguera prevenible, porque si yo estoy yendo donde el oftalmólogo, me va a detectar la enfermedad a tiempo y me va a prevenir que me lleve a esto. Entonces, ¿por qué se considera prevenible? Porque ya tenemos más acceso a la salud, porque podemos tener conocimiento de, por medio de estas charlas,
es una enfermedad que es hereditaria, entonces si tenemos algún familiar debemos hacernos el chequeo para que nos tomen la presión. eh, no hay ningún síntoma en los glaucomas iniciales que hagan que yo pueda saber que lo tengo o no lo tengo, entonces la consulta es muy importante. Y las gotas, el láser, la cirugía, logran estabilizar la presión y tener unas metas objetivo de que esa presión no se está subiendo y los pacientes pueden llegar a edades muy avanzadas sin tener ningún compromiso de la visión central. Entonces, vamos a hablar sobre algunos mitos. Con el tiempo me quedaré ciego, eso no es verdad. Si el paciente está con la enfermedad controlada, no va a llegar a la ceguera, es una enfermedad prevenida. Está bien usar mis gotas de vez en cuando, esto no es lógico, es como si, por ejemplo, nos estuvieran mandando una tableta para la presión del cuerpo, para la presión arterial, y yo me la tomo un día sí, un día no, entonces el día que no me la tome, la presión arterial no va a estar controlada. Entonces lo mismo, si a mí me mandan unas gotas todos los días para usarlas para que la presión no se me suba, el día que no me la aplique, no está haciendo la efectividad, entonces me las debo poner cuando están ordenadas. Si uso las gotas y veo mejor mi glaucoma está curado, esto no es así. Por ejemplo, si yo tengo glaucoma y también tengo ojo seco y me mandan tratamiento para ojo seco, yo voy a ver más nítido porque estoy mejor de mi resequedad. Entonces, quiere decir que si yo estoy viendo mejor, ya sea porque me hayan hecho esto, porque me hayan operado de catarata, porque tengo unas gafas recientes mejor formuladas, quiere decir que mi glaucoma se mejoró. No, el glaucoma está ahí y está controlado porque con las gotas, el láser o la cirugía la presión está avanzando, pero no quiere decir que si yo veo mejor tenga que retirar alguno de los tratamientos que me dijeron que utilizara permanente. Las gotas no tienen efectos secundarios, eso es un mito, realmente como todos los medicamentos tienen efectos secundarios, enrojecimiento de los ojos, inflamación y otros tantos que, por ejemplo, dependiendo del componente, pueden ser contraindicados en algunos pacientes, como por ejemplo personas que tengan asma, que tengan enfermedad pulmonar por cigarrillo o por uso de cocinar con leña. Entonces, en esos pacientes nosotros tenemos las consideraciones adecuadas y les decimos cuál es el mejor tratamiento. Si me opero de catarata, ¿curará mi glaucoma? La cirugía de catarata es la cirugía en la cual retiramos el lente que está detrás de la pupila, que se pone opaco, y en esos casos se puede controlar un poco más la presión. Se dice que más o menos puede bajar 2 o 3 milímetros de mercurio la presión, pero que no es el tratamiento dirigido para el glaucoma. El glaucoma sigue ahí y si requiere algún tratamiento diferente como gota, láser o cirugía, para el glaucoma se debe hacer. Al quitar la catarata mejorará la visión. Eso usualmente sucede porque si estamos quitando un lente dentro del ojo que está opaco, va a mejorar. Obviamente, si yo tengo un glaucoma muy avanzado, en el cual veíamos en los videos que solamente había una islita central de visión, esa islita no va a mejorar porque es el daño en otra parte diferente, que es en el nervio óptico. Recomendaciones en general para la vida diaria. Si yo tengo los campos visuales comprometidos, que eso me lo puede decir mi oftalmólogo, tengo que considerar qué puedo o no puedo hacer. Si, por ejemplo, debo salir a la calle acompañado para pasar una calle y también para manejar, por ejemplo. Si yo no tengo una buena calidad de visión, yo no debería de manejar porque entonces puedo comprometer mi vida y la de otras personas. El ejercicio nos preguntan también mucho. El ejercicio aeróbico, o sea, trotar, caminar, montar en bicicleta, hacer hidroaeróbicos no está contraindicado, pero sí levantamiento de pesas o algunas posiciones, por ejemplo, en el yoga con la cabeza boca abajo. Si alguien practica yoga o si lo puede buscar, por ejemplo, la posición del perro boca abajo en la cual hay una forma como de triángulo y la cabeza está mirando hacia abajo, está contraindicada, pero pueden hacer yoga con otras posiciones diferentes. El hecho de fumar puede afectar más el glaucoma. Se ha considerado que sí, la nicotina, que es uno de los componentes que tienen no solamente los cigarrillos, sino inclusive algunos vapeadores en otras concentraciones diferentes, es un vasoconstrictor. Quiere decir que colapsa los vasos de la circulación de todo el cuerpo, incluidos los vasos alrededor del nervio óptico. Entonces, si el nervio óptico ya está afectado, porque se aumente la presión dentro del ojo y se vasoconstriñe, le llamamos nosotros, o sea que esos vasos que llevan la circulación al nervio están afectados, entonces un nervio que ya está comprometido por glaucoma más esa vasoconstricción que produce la nicotina pueden afectar. El café
También es un vasoconstrictor, es un estimulante de las arterias y de toda la circulación. Entonces, se considera que si es un glaucoma avanzado, es mejor que sea descafeinado y sin grandes cantidades. Y también el agua, en algunos tipos de glaucoma, que también se lo puede decir a usted el oftalmólogo, la cantidad de agua por día, sobre todo, tomar muchas cantidades en poco tiempo, puede afectar algunos tipos de glaucoma. Entonces, no es que todas las personas que están escuchando esto vayan a suspender el agua, que todas las personas vayan a suspender el café, sino que lo pregunten a su oftalmólogo y que les digan qué cantidad pueden hacerlo y si lo deben de hacer mejor en descafeinado o en menores cantidades. El uso del computador por largos periodos no tiene ninguna relación, o sea, si yo, por ejemplo, hago actividades en computador, en celular, en tabletas, con letra pequeña, no va a hacer que el glaucoma empeore o progrese, ni tampoco la costura. Lo que va a producir es un cansancio de la superficie ocular porque está seca, pero no tiene relación para nada con que se aumente la presión. Y en general, la dieta y la vida sana para que no se desarrollen otras enfermedades pueden hacer que el nervio óptico también esté lo más sano posible. Condiciones simultáneas como por ejemplo la diabetes, el embarazo, la catarata, hay que tenerlas en cuenta por otras complicaciones. Por ejemplo, la diabetes, que ya les había contado que produce algunas alteraciones en la retina, que la retina es que la que recibe la imagen y la que lleva la información al cerebro a través del nervio óptico. Entonces, si la diabetes está mal controlada y puede producir un daño en la retina que se llama una retinopatía diabética, entonces también se puede comprometer el nervio óptico si el paciente ya tiene glaucoma. El embarazo, porque algunos medicamentos para glaucoma están contraindicados en el embarazo, entonces hay que tener consideraciones especiales acerca de eso. La catarata, porque puede disminuir la visión y es uno de los mecanismos por los cuales nosotros operamos para que el paciente tenga mejor calidad de visión si ya tiene una catarata de cierto grado y porque baja un poco más la presión, no cura el glaucoma, pero baja un poco más la presión si el paciente ya tiene la presión alta. Entonces es como un mecanismo adicional por el cual podemos bajar la presión. La cirugía refractiva, que es la que hacemos los oftalmólogos sobre la córnea con láser para quitar gafas en un paciente con glaucoma, ya sea que se la haya hecho previamente o que la esté buscando, como hace que la córnea se adelgace porque nosotros tallamos con láser la córnea y producimos un adelgazamiento programado de la córnea, entonces puede hacer inexacta la toma de la presión por las paquimetrías, que es el grosor de la córnea, alteradas, que eso nosotros lo tenemos en cuenta a la hora de tomar la presión. ¿Qué otras condiciones pueden tener los pacientes? Pueden tener ojo seco, ya sea que lo tengan de base y que se empeore o puedan que lo produzcan los medicamentos para el glaucoma. Entonces nosotros también hacemos tratamientos simultáneos para el ojo seco en los pacientes con glaucoma. En usuarios de lentes de contacto tenemos también consideración de si puede producir más resequedad a las gotas o si se las pueden aplicar con o sin el lente de contacto. Usualmente les decimos que las gotas de glaucoma se deben de aplicar sin el lente de contacto. Y cualquier duda o, por ejemplo, podcasts y videos diferentes se pueden encontrar, por ejemplo, en esta página de Glaucoma Colombia, que es la página de glaucoma oficial de la Sociedad de Colombia, que está avalada por la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Esta es una página española y artículos médicos y foros que hay en múltiples páginas que pueden ser de ayuda. Vamos entonces en casa a responder alguna de estas preguntas para ver si les quedó claro. No tienen que escribir nada en el chat, sino irlo respondiendo. Entonces, el glaucoma es un daño de A, la opción es la córnea, B, la opción es el nervio, C, la opción es el cristalino y D, la opción es el iris. Entonces, tomémonos unos segunditos para votar. Sí por la A, la B, la C o la D. Avancemos. Entonces, aquí es un daño del nervio óptico. Segunda pregunta, ¿la presión intraocular se toma con un equipo de tonómetro en el consultorio? Es igual a la que se toma en el brazo. La C dice el ojo no tiene presión intraocular y la D dice que se toma con los dedos. Avancemos entonces. Espero que todos estén animados respondiendo estas preguntas y que estén muy seguros de las respuestas. Se toma con un tonómetro en el consultorio. Con respecto a la presión de mi ojo, casi nunca da síntomas si está alta. Si la tengo alta, siempre duele el ojo. La C es si la tengo alta, veo borroso. Y la D es si está alta, el ojo se pone rojo. Recordemos lo que estamos hablando de los síntomas de glaucoma para que veamos la respuesta a esta pregunta.
Pues con respecto a la presión de mi ojo, la respuesta es casi nunca da síntomas si está alta. Sigamos adelante, son factores de riesgo para el glaucoma, que la presión es el principal factor de riesgo. B, que tenga un familiar con glaucoma. Con miopía no les hablé, es una cosa también muy importante, los niños pueden desarrollar también glaucoma, entonces aquí les estoy haciendo una tapita. C, tener más de 40 años y de todas las anteriores. Esa es una pregunta trampa porque aquí hay varios factores que no les había hablado. Entonces, la presión, como hablamos, es un factor muy importante. Tener un familiar con glaucoma, con miopía, también es un factor importante. ¿Y por qué tener más de 40 años? Por lo que les decía de que después de los 60 o antes inclusive se desarrolla el glaucoma. Entonces, en este caso, la respuesta es todas las anteriores. Cuando me diagnostican glaucoma es A, un cáncer del ojo; B, una enfermedad incurable sin tratamiento; C, daño progresivo pero que tiene tratamiento; D, siempre me tiene que operar. Pues cuando me diagnostican glaucoma, es un cáncer, una enfermedad incurable sin tratamiento, un daño progresivo que tiene tratamiento o siempre me tiene que operar. La respuesta es C, es un daño progresivo pero que tiene tratamiento. Son exámenes para seguimiento de glaucoma: hemograma y glicemia, que son exámenes de sangre; electrocardiograma, que es un examen del corazón; tomografía de nervio óptico y campo visual, y de todas las anteriores. Yo creo que esta pronto les queda un poquito más clara. Los exámenes de seguimiento para glaucoma son la tomografía de nervio óptico y el campo visual. Cuando hay que ir a control de glaucoma: cuando me duele el ojo; B, cuando el oftalmólogo me haya dicho; C, cuando se me acaben las gotas; D, todas las anteriores. Cuando me duele el ojo ya sabemos que no produce síntomas. Cuando se me acaban las gotas no debería ser porque el tratamiento es permanente. Entonces queda la opción de B. ¿Todas las anteriores? No. Aquí les aclararemos que ninguna es cuando el oftalmólogo me ha dicho que, discúlpenme ahí el error. Muchas gracias. Aquí vamos a revisar el chat. De pronto tienen algunas preguntas. ¿Me colaboras, por Juanita? Sí, doctora, por acá tenemos una pregunta de Yatzare Soto. Dice, ¿las personas con glaucoma pueden tener problemas de estereopsis? Bueno, la estereopsis, la YELI, es un examen en el cual nosotros miramos la profundidad de las imágenes, que queda más claro, por ejemplo, cuando uno está en consulta, está en una película de cine 3D y se ponen las gafas. Entonces, cuando yo me pongo las gafas de 3D y tengo problemas de estereopsis, yo no soy capaz de ver las imágenes en profundidad o en diferencia, o captar bien que, por ejemplo, hay una cosa que tenga volumen. La estereopsis, si por ejemplo yo tengo una visión muy comprometida, entonces se me puede afectar la estereopsis. Entonces, si el glaucoma está avanzado, la estereopsis se puede comprometer. Ujú. Bueno, por ahora en el chat no tenemos más preguntas, pero este es el espacio para quien las tenga, pues pueda activar su micrófono o escribirnos en el chat. Mientras tanto, recordarles, les voy a volver a poner por acá el link para que por favor diligencien la encuesta y también con ella puedan tener acceso a su certificado de asistencia. Aquí ya mismo les dejo el link.